Buenos días chicos. Vamos a empezar nuestro taller virtual. Debido a la situación con coronavirus, lo vamos a hacer aquí en línea. Ah, Voy a intentar hacerlo todo lo más detallado posible, y pues con más comentarios posible para que puedan repetir después todo lo que vieron aquí en nuestro taller. Esa parte del curso y ese taller particular se llama prototipado rápido en Internet de las cosas, IoT, que de inglés significa Internet of Things. Aquí vamos a dedicar nuestro tiempo al estudio de las herramientas que finalmente nos permitan implementar nuestras ideas de manera más rápida posible. Me ocurre, no sé, crear un sensor, pues por una situación o algo así. Me ocurre crear un apagador, un controlador. Maestro me pide que en su laboratorio implemento alguna cosa controlada de manera remota o monitoreada de manera remota. Técnicamente es posible hacer un prototipo en menos de un solo día si ya tenemos todo lo necesario, todos los componentes necesarios, y es prácticamente a que vamos a dedicar nuestro taller. Entonces, vamos a empezar de la descripción y de comprensión de prácticamente qué es Internet de las cosas. Internet de las cosas significa que cualquiera cosita pequeña que nosotros podemos inventar, algún dispositivo sencillo, lo podemos conectar por Wi-Fi o por Bluetooth o por el cable a un servidor, ¿sí? A una computadora remota, un servidor, y en este servidor hacer el procesamiento de las señales que nos manda nuestro dispositivo, o podemos controlarlo de manera remota, ese dispositivo. Entonces, cada nuestra cosita que nosotros podemos inventar, podemos conectar ya a través de Internet al mundo externo. Entonces, ya podemos controlar esta cosita desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, puede ser por teléfono celular, por otra computadora, por otro dispositivo, ¿sí? Entonces, la interacción entre los dispositivos se implementa a través de los medios de Internet. Los que son más populares ahora son Wi-Fi, Bluetooth y LAN. LAN es red alámbrica. Ok, ¿cómo funciona principalmente esos dispositivos? Los dispositivos funcionan muy parecido a las aplicaciones web.
Entonces tenemos nuestro servidor remoto, donde se junta, se recolecta toda la información. A veces puede tener el acceso a una base de datos, ¿sí? Entonces en esa base de datos almacense los estados, almacense la información de los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces ese servidor es la parte escondida, es la parte en la que el usuario nunca percibe. Y existen varios o muchos dispositivos clientes. Esos dispositivos clientes pueden tener o normalmente tienen la interfaz con el usuario. A través de esa interfaz, usuario interactúa con el dispositivo, ¿sí? Entonces el usuario solamente tiene el acceso a la interfaz. La interfaz puede ser botones, puede ser, por ejemplo, la luz prendida, la que el usuario percibe. Puede ser, no sé, algunas mediciones. Por ejemplo, queremos medir corriente o consumo de la corriente. Entonces todo eso se conecta a través de la interfaz con un dispositivo de Internet de las Cosas. Y ese dispositivo ya interactúa con el servidor remoto, donde prácticamente pasan todas las cosas, donde se analiza, por ejemplo, se analiza los estados, se analiza la información de consumo energético, etcétera, etcétera. Podemos almacenar todo eso, podemos reaccionar de la manera inmediata, pero de todas maneras, como la gran parte está pasando en el servidor. Esas conexiones pueden ser directas o pueden ser indirectas. Las conexiones directas, por ejemplo, pueden ser en caso de que en su casa tienen, no sé, un apagador, un medidor de consumo, de energético, de consumo de agua, control del riego automático, no sé qué, hasta calefacción de su cama, todo lo que pueden pensar. Y en esa misma casa pueden instalar, no sé, un servidor usando una mini computadora Raspberry Pi, o si tienen una laptop que siempre está prendida y siempre está funcional. Entonces en este caso las conexiones se hacen por medio de, por ejemplo, de Wi-Fi de su casa. Entonces a través de su modem, de Telmex, de Megacable, de lo que sea, tenemos la conexión directa entre los dispositivos con el servidor. La conexión indirecta puede ocurrir en caso de que el servidor es remoto. Por ejemplo, quieren crear ya una red de dispositivos más amplia. En este caso, no es muy buena idea tener un servidor con las conexiones directas. Imagínense, si quieren, no sé, controlar una planta con varios edificios. Entonces imagínense cuántos repetidores Wi-Fi necesitan para conectarse directamente al servidor. En este caso tiene razón usar otros medios indirectos. Los medios indirectos pueden ser internet, pueden ser otros servidores, como servidor, por ejemplo, a base de Google.
pueden ser bases de datos remotas, etcétera, etcétera. Entonces, esas conexiones indirectas ya pueden ser implementadas usando los medios ya desarrollados. Incluso eso puede ser más estable porque ya tienen su reservación, tienen sus protocolos establecidos, así. Ok, nosotros en nuestro taller no vamos a poder desarrollar el sistema completo, el sistema como mostré al principio, ese grande, porque eso involucra incluso desarrollo del servidor, implementación de varios protocolos, predicción de varios errores, depuración, etcétera, etcétera. No vamos a alcanzar en 4 horas a hacer nada de ese tipo. Nosotros vamos a concentrarnos en implementación de los dispositivos, probablemente con elementos de la interfaz. En algunos dispositivos se permite de manera bastante sencilla implementar la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abarcar aquí en los dispositivos? Vamos a trabajar en base de los dispositivos con código abierto. Yo hablo de la familia de Arduinos y dos familias ESP8266. Entonces vamos a anotarlos aquí: Arduinos, ESP8266 y por fin ESP32. Entonces vamos a trabajar con esos dispositivos y vamos a ver cómo podemos crear algunos prototipos bastante rápido, con ejemplos, usando esas plataformas. Ok, ahora cuando ya más o menos entendemos qué es lo que vamos a estudiar, qué conocimiento es necesario para aprender todas esas cosas o para entender a lo mejor esas cosas. Ok, primero que nada vamos a necesitar conocimiento básico en electrónica. ¿Qué significa conocimiento básico? Entonces tenemos que conocer prácticamente cómo alimentar los circuitos, cómo funcionan componentes básicas como resistencias, capacitancias, transistores. Entonces todo lo que nos enseñan en no me acuerdo cómo se llama, circuitos eléctricos o electrónicos 1. Entonces eso es necesario para ver o para poder armar a lo mejor los circuitos a base de nuestras familias de los controladores. 2. Ya que los controladores son programables, necesitamos básicos de programación en C++, C y C++. Puede servir también Java. Entonces, alguno de los lenguajes de programación, entonces no es obligatorio que tengamos el conocimiento profundo en desarrollo, experiencia en desarrollo en esos lenguajes de programación. No vamos a estudiar nada profundo, no vamos a crear clases, no vamos a crear las librerías, solamente las vamos a usar. Entonces, esos conocimientos básicos, 2 conocimientos básicos, nos van a permitir
a entender qué es lo que está pasando con esos prototipos que vamos a desarrollar. Ok. Ahora vamos a revisar tantito la familia de los controladores Arduino ESP8266 y ESP32. Pero antes vamos a revisar tantito qué es lo que tiene un sencillo microcontrolador. Entonces el microcontrolador en general se compone de las siguientes partes. El procesador, bueno, aquí se llama Central Processing Unit. Eso es prácticamente es procesador de las instrucciones básicas. Tiene memoria operativa, donde prácticamente se ejecuta todo el código. Tiene memoria constante, puede ser un almacenamiento en tarjeta SD, puede ser un EEPROM, un disco duro, algo donde vamos a guardar los datos permanentes. Tiene puertos de entrada y salida de datos. De eso vamos a hablar más detallado. Y tenemos los periféricos. Los periféricos son dispositivos adicionales los que permiten a implementar interfaz entre el humano y el microprocesador. Puede ser un puerto USB o puede ser algún medio de comunicación, que puede ser puerto serial, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que permite al CPU a comunicarse con el mundo externo, vamos a llamarlo periféricos en este caso. Ok, en cuestión de RAM, de la memoria, que es Random Access Memory, memoria operativa, se varía mucho entre esas familias. Arduino son los controladores lo más básicos y no tienen mucha memoria RAM. Normalmente tienen como 32 kilobytes de memoria, entonces es muy limitada en la familia Arduino. Sin embargo, para los problemas sencillos, para el desarrollo de las cosas sencillas, es suficiente. El procesador, la capacidad del procesador define prácticamente el rango de las aplicaciones que podemos implementar usando ese microcontrolador. Por ejemplo, en el Arduino, la frecuencia del microprocesador es 16 MHz normalmente. Con esa frecuencia podemos alcanzar a mandar, recibir la información por puertos, por entradas y salidas digitales. Se puede implementar algunos, pero no todos, convertidores análogo digitales. Y bueno, prácticamente es esto. Podemos hacer esas operaciones básicas. Lo que no podemos hacer, por ejemplo, usando la frecuencia tan baja, no podemos generar las señales de video. Por ejemplo, la señal de video VGA. Hay proyectos donde implementan eso, pero la resolución es muy baja, es extremadamente baja.
para los dispositivos modernos, entonces no sirve prácticamente para esto. ROM. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar del almacenamiento interno, que es ROM. Aquí viene esta palabra ROM. Y como regla tiene muy poca memoria, muy poco espacio de almacenamiento, como 1 kilobyte alrededor. Sirve nada más para guardar los datos críticos. Por ejemplo, queremos conectar nuestra cosa de internet, queremos conectarla a internet, a modem. Entonces los datos de conexión podemos guardar en el EEPROM fácilmente, porque pues ocupan, no sé, el nombre del usuario del modem ocupa, no sé, menos de 30 caracteres, decimos, menos de 30 bytes, y la contraseña igual. Entonces en menos de 100 bytes ya podemos guardar nuestros datos. Obviamente podemos querer guardar algunos datos adicionales. Si se autoriza en algún servidor, podemos guardar el nombre de usuario y contraseña, pero así los datos básicos. Para esos datos básicos tenemos suficiente espacio en nuestro EEPROM. Ok. Los puertos de entrada y salida pueden ser digitales, es de entrada y salida. Puede ser entrada analógica, ADC, convertidor análogo digital. Eso significa que podemos convertir algunas señales de entrada, las señales presentes en forma analógica, podemos digitalizarla. Dependiendo de la familia de controlador, podemos tener 10 bits o 12 bits. 12 bits ya es bastante avanzado. Y para la salida de las señales tipo analógicas sirven modulador por ancho de pulso, PWM, Pulse Width Modulation, modulador por ancho de pulso. También la cantidad de las salidas capaces de implementar eso depende del tipo de controlador. Eso lo vamos a estudiar en breve. Los periféricos, bueno, tal cual, por ejemplo, en la familia Arduino, si hablamos del controlador en sí, lo único que tiene de comunicación con el mundo externo es el puerto serial port, serial, con variedad de velocidades de 9600 en adelante. Sin embargo, los controladores ESP8266 ya van a tener medio de comunicación Wi-Fi, y los controladores ESP32 ya pueden tener Bluetooth. Entonces, esos medios de comunicación varían de la familia de los controladores y dependen mucho también de las capacidades del procesador. Por ejemplo, el procesador con la frecuencia tan baja no va a aguantar a codificar las señales para comunicación Wi-Fi o Bluetooth. Entonces para eso necesitamos los procesadores más potentes. De hecho, Bluetooth se implementa nada más en ESP32, así dentro del microcontrolador, porque obviamente existen las placas adicionales, los componentes adicionales que permiten conectar hasta Arduino
eh, con Wi-Fi y con Bluetooth, pero esas placas se venden por separado y cuestan bastante caro, mucho más que esos controladores básicos. Creo que el kit Wi-Fi, si me acuerdo bien, la última vez que chequé costaba como 700 pesos. Entonces para Arduino. Pues, obviamente ahora ya no son tan populares. La otra cosa, más muy importante para los microcontroladores es fuente de alimentación. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque, por ejemplo, para controladores Arduino, la alimentación normalmente son 5 volts. Hay una exclusión de los modelos, creo que Mini Pro o algo ahí. Ahí tienen 3.3 voltios. ¿Sí? Sin embargo, en muchas placas de Arduino existen ya regularizadores de voltaje, entonces pueden conectar hasta 20 voltios o seguramente para el tiempo largo como 12 voltios, y tienen convertidores a los voltajes adecuados para las familias ESP, no importa cuál, 8266 o 32, son puros 3.3 volts. Y esos controladores sinceramente son muy frágiles, entonces si los alimentamos de 5 volts se van a quemar. Entonces eso está prohibido. Entonces esas cosas son muy críticas y tenemos que tenerlo en cuenta cuando programamos los controladores básicos. Obviamente existen los kits de desarrollo, las placas, donde también hay regularizadores de voltaje, pero nosotros vamos a trabajar incluso con los componentes que no aguantan 5 volts, que con 5 volts en unos segundos todavía funciona y luego dejan de funcionar parcialmente o completamente. Bueno, ahora vamos a revisar de manera bastante detallada los controladores que ya existen. Vamos a empezar de la familia Arduino. Esa familia de los controladores es la primera que apareció en el mercado como controladores con el código abierto, programables de manera muy sencilla, y prácticamente empezó todo con los controladores. Déjame reducirlo. Con controladores Arduino 1. Voy a reducir un poquito más. Ok, y de manera bastante detallada vamos a ver qué es lo que tiene ese controlador. Entonces, aquí en esta parte tenemos nuestro microcontrolador que se llama Atmega 328P. ¿Por qué me concentro en ese nombre? Porque básicamente este chip es intercambiable y es la primera ventaja. Entonces, si se quema algo, lo podemos quitar, lo podemos reemplazar por un chip que es mucho más barato que la placa completa y seguir trabajando. Entonces, si por ejemplo por alguna ocasión conectamos a una entrada, o sea, 110 volts, entonces si no sale el humo todavía, si además deja de funcionar el controlador, lo podemos reemplazar y seguir trabajando.
Y aparte, lo podemos sacar del chip, lo podemos alimentar por separado y de la manera más compacta ya podemos usar ese microcontrolador solo, sin la placa completa. Y esta es gran ventaja comparando con otros modelos. Ahora tenemos la entrada de alimentación. Aquí puede entrar hasta 20 volts, pero no es recomendable alimentarlo más de 12 voltios por el tiempo largo. Entonces si aguanta 20 voltios, aquí está el convertidor de voltaje. Sin embargo, si lo conectamos a 20 voltios por mucho tiempo, ese normalizador de voltaje se va a quemar. Aquí tenemos generador de frecuencia. Aquí se ve que es 16 megahertz, perdón, kilohertz, megahertz, ya me equivoqué. 16 megahertz, y es la frecuencia con que trabaja el chip. De hecho, cuando lo vamos a alimentar por separado, a fuerzas vamos a tener que conectar ese generador de frecuencia. Tenemos aquí la entrada USB. Es un poco antigua, es como de una impresora. Sin embargo, sí funciona. Entonces, esa es la gran ventaja de verdad de esos controladores comparando con los controladores industriales de las generaciones anteriores, porque ese controlador no podemos controlar directamente conectar directamente a la computadora, y lo podemos programar con un entorno muy básico. Ok. De lo importante, aquí tenemos, vamos primero por alimentación. Este pin nos da el mismo voltaje que entra por acá. Entonces, si queremos, por ejemplo, controlar un motor que se alimenta a 12 voltios, podemos usar, aquí alimentamos a 12 voltios, el voltaje se baja a 5, pero sin embargo en ese pin vamos a tener 12 voltios. Entonces eso es voltaje de acá. La tierra. Aquí vienen los voltajes normalizados de 5, 3.3. entonces si queremos, por ejemplo, alimentar algo adicionalmente de 5 voltios, este mismo chip, por ejemplo, si queremos sacarlo, alimentar por separado, entonces esto nos puede servir como fuente de alimentación si no tenemos ninguna otra opción. De 3.3, por ejemplo, podemos alimentar una SP8266 sin problemas. Reset es un pin especial. En esa placa específica sirve para dos propósitos. Un propósito es para resetear la placa si se trabó por alguna manera, por ejemplo si entró al ciclo infinito, algo por ahí, o quieren volver a iniciar o correr las proceduras iniciales. Y el segundo propósito en esa placa, si conectamos el reset con tierra, en este caso la placa va a servir como programador, como convertidor USB UART. Entonces en esa configuración va a servir como convertidor USB UART. Es importante, por ejemplo, si queremos usar esa placa para programar ESP8266, lo podemos usar conectando reset con tierra. Y IOREF es el voltaje de referencia de entrada. Eso casi nunca se utiliza.
sinceramente. Ok, luego vamos a los pines de entrada y salida. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Esa placa no es no es lo máximo posible, sin embargo tiene bastante poder. Tiene aquí 14 entradas y salidas digitales, digital y input output. Ok, ¿qué significa eso? Tenemos aquí de los números de 0 a 13, tenemos 14 de esos. Aquí tenemos los numeritos. Esos numeritos siempre usamos para programación de esos mismos puertos. Sin embargo, esos puertos tienen notaciones adicionales. Por ejemplo, aquí dice TX y RX. Entonces esas dos conexiones sirven para comunicarse de manera serial. Puede ser con otras placas Arduino, puede ser con ESP8266, puede ser con la computadora, etcétera, etcétera. Entonces esas por default se utilizan como puerto serial. Aquí viene también una notación PWM con el signo tilde. Significa que en esas salidas donde viene tilde podemos usar PWM. Es importante anotarlo porque en otras salidas digitales PWM no va a funcionar. Por ejemplo, si queremos alimentar algo con PWM del pin digital 8, el compilador no nos va a decir nada. Sin embargo, eso no va a funcionar. Entonces solamente van a funcionar en estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas que permiten PWM. Hay otra salida digital especial, es la salida 13. Esa salida 13 está directamente conectada con el LED. Entonces, si queremos hacer nada más una prueba si funciona la placa o no, podemos intentar aprender un LED en el pin digital 13 y ese LED se prende. Entonces, este LED es un LED especial. Ok, aquí tenemos otro pin de la tierra. Es importante tener tierra por todos lados porque en algunas ocasiones es más fácil conectarla por acá que conectar a algún otro lado. Y AREF. AREF es el voltaje de referencia de entradas analógicas. Entonces, de manera de hardware y de software podemos cambiar el límite que va a detectar la entrada analógica. Obviamente no lo podemos subir más de 5 voltios, pero podemos bajar. Si tenemos, por ejemplo, el voltaje máximo de 1 voltio, no nos conviene tener el máximo de 5. Vamos a tener la precisión 5 veces menor. Entonces, en este caso podemos conectar aquí 1 voltio. En el software mencionar que queremos el máximo de 1 voltio y vamos a tener ADC funcionando de manera adecuada. Ok, ahora estas entradas y salidas. Las entradas, o como las entradas, esas pueden servir como convertidor análogo digital ADC. Y en este caso es de 10 bits.
Eso significa 10 bits nos dan los valores de 0 a 1023. Entonces en total 1024 diferentes valores. Con el rango por default, con el rango de operación de voltajes de 0 a 5 volts. Esas mismas entradas, si nos falta las salidas digitales, esas mismas entradas pueden servir como salidas digitales. Entonces solamente en vez de los numeritos tenemos que usar esos mismos nombres: A0, A1, A2, A3, A4, A5. Entonces tenemos 6 entradas analógicas o salidas digitales. También podemos usarlas como entradas digitales, pero eso como solamente en caso de que nos faltan los contactos principales. Entonces en total, si queremos controlar cierto número de dispositivos digitales, podemos llegar a 14 más 6, podemos tener 20 salidas digitales fácilmente con ese controlador. ¿Sí? Ok, entonces a base de esto ya prácticamente revisamos las características básicas de la familia de los controladores Arduino, y vamos a ver nada más los demás de los modelos que tenemos, solo para tener conocimiento de qué opciones tenemos. Ok, ahora el segundo microcontrolador que vamos a revisar, el segundo de la familia, es Arduino Leonardo. En general la placa parece mucho al Arduino Uno, con unas grandes diferencias. Primero que nada, si vemos este chip, el chip ya está soldado, entonces no podemos quitar ese chip del socket y usarlo. A fuerzas tenemos que, bueno, si se quema, la procedura de intercambio de ese chip es bastante complicada. Necesitamos unas herramientas especiales como cautín de aire para desoldarlo y después para volver a soldar el otro. Entonces sinceramente es bastante complicado. Como antes, tenemos entrada de voltaje y tenemos el puerto USB. Este USB es un poco más moderno, es USB B, entonces el cable es más fácil para conseguir, sinceramente. Ahora de lo que es parecido y de las diferencias. De lo parecido, tenemos igual 14 entradas salidas digitales, tenemos 6 entradas analógicas, las que pueden servir como salidas digitales. Tenemos los mismos pines de alimentación como en Arduino Uno. Y ahora una gran diferencia: si conectamos reset con tierra, no va a funcionar como convertidor USB UART. Entonces ya no nos va a servir de esa manera. Solamente Arduino Uno sirve para eso. Otra gran diferencia: Arduino Leonardo es la única placa que puede ser usada para computadora como emulador de teclado y ratón. Entonces es la única placa de esa familia que tiene hasta funciones especiales.
Entonces podemos conectarla a la computadora y podemos simular el movimiento de ratón o presiones de teclas en el teclado. Se detecta como el teclado y como el ratón. ¿Qué posibilidades nos da esto? Podemos hacer, por ejemplo, llaves hardware a base de este Leonardo. Por ejemplo, lo programamos para introducir una contraseña o para hacer un patrón de movimiento con el ratón. Entonces lo único que nos queda es conectarlo a la computadora y la placa automáticamente va a introducir la contraseña. El usuario aún no va a saber, no va a conocer esa contraseña, nada más va a tener una llavecita y esa llavecita le va a introducir la contraseña. En lo demás, el funcionamiento de eso no es muy diferente de Arduino Uno, entonces todo lo demás es muy parecido. Ok, chicos, lo que sigue es un Arduino Nano en la familia. Arduino Nano prácticamente no es muy diferente de Arduino Uno. La única ventaja de este Nano es que tiene el tamaño mucho más compacto. Entonces, si quieren implementar algún circuito usando puro Arduino sin usar el chip aislado, se puede usar Arduino Nano. Nano no es un Arduino Leonardo, entonces no se puede usarlo como emulador del teclado o emulador del ratón. Entonces funcionamiento es puro Arduino Uno. La diferencia aquí es que trae, por ejemplo, aquí trae Arduino Nano trae 8 entradas analógicas. Entonces eso es una ventaja comparando con Arduino Uno. Entonces si queremos usar más sensores analógicos, comparando con 6 en Arduino Uno, aquí es una gran ventaja. Arduinos Nano ya llevan dos diferentes versiones. Tiene versión de 5 volts y hay una versión para 3.3 volts. Entonces al elegir cuál va a usar, hay que tomarlo en cuenta. Hay que checar qué voltaje va a tener. Ok. Arduino Pro Mini es una versión también especial de la placa Arduino. Es aún más compacto que Arduino Nano. ¿Por qué es más compacto? Porque si toman en cuenta, aquí no hay USB, no hay convertidor USB UART. Entonces hay que usar directamente un convertidor USB UART para poder programarlo. Aparte, trae mucho menos funcionamiento. Por ejemplo, aquí vemos que tiene 4 entradas analógicas. Trae 14 digitales. Y pues es todo, y un botón de reset. Entonces prácticamente el funcionamiento de esto es
muy parecido al Arduino Nano. Sin embargo, la diferencia es ausencia de USB, lo que lo hace de verdad más compacto, no solamente de largo, reduciendo esa parte de programador USB, pero también del ancho. ¿Sí? Entonces, si quieren hacer algo tragible o quieren hacer algún circuito plano, eso es la opción mucho mejor que Arduino Nano, porque trae el grosor mucho menor por ausencia del USB. Ok, y la versión de Arduino, por ejemplo, que crearon principalmente para aplicaciones tragibles, por ejemplo, crear una playera inteligente o una ropa con sensores o no sé, una ropa con LEDs iluminada. Es Arduino Lilipad. Sinceramente no hay ninguna diferencia entre este y Arduino Pro Mini. Tiene el mismo chip, tiene entradas salidas digitales, tiene entradas analógicas, no trae USB, entonces lo tenemos que programar usando el convertidor USB UART. Y pues la única diferencia es que en vez de los contactos en forma de los pines, se utilizan los contactos en forma de así los hoyos, los huecos metálicos. Entonces, si tenemos el hilo metálico, podemos conectar las cosas directamente con esto, integrándolo a la ropa. Entonces, eso es la única ventaja que trae el Lilipad, es su forma y la manera para conectar los contactos. También hay varios sensores, hay varios LEDs y varios componentes que están diseñadas para ser cosidas con el Lilipad. Entonces es la única ventaja que trae el Lilipad. Ok, entonces toda la familia de Arduinos que existe en el mercado no se varía mucho. Todos están a base del controlador Atmega 328P. Hay modelos poquito más avanzadas, más avanzados, como Arduino Mega, Arduino Duo. Arduino Mega trae todos los modelos que vimos anteriormente están basados en el chip Atmega 328P. Normalmente trae el mismo número de entradas y salidas, no tiene mucha potencia tal cual. Sin embargo, para las cosas un poco más avanzadas, por ejemplo, si queremos controlar una impresora 3D usando un solo Arduino, no nos va a alcanzar este número de pines. Entonces, por eso han creado un monstruo déjenme mostrarles completamente un monstruo que se llama Arduino Mega. Está a base del chip 2560. Esta cosa ya es
bueno, no puedo decir que mucho más avanzada, sin embargo trae mucho más entradas y salidas digitales. Por ejemplo, aquí trae, según el número, 22 pines puro digitales y trae 16 pines analógicos, los que también pueden usarse como los pines digitales. Entonces, en cuestión de la potencia, Arduino Mega es mucho más potente, mucho más capaz para conectarse, por ejemplo, a la impresora 3D. Entonces, si llegan algunas máquinas CNC baratas, unas impresoras 3D a base de Arduino, eso todo está hecho a base del chip. No siempre están usando la placa completa, porque sinceramente no trae muchas cosas extras. Pues no necesitamos reprogramarla cada rato, entonces no necesitamos entrada USB. Podemos hacer el circuito más compacto usando diferentes tipos de normalizadores de voltaje o un solo transformador que ya nos alimenta bien. Entonces podemos evitar usando esa placa, que es bastante masiva, y normalmente la diseñan a base de este chip, pero más compacto. Ok, y por fin otro monstruo de familia Arduino se llama Arduino Due. Déjame aumentarlo tantito. Ok, ¿por qué lo llamo monstruo? Porque sinceramente esa cosa es más potente que todos los Arduinos. El procesador aquí ya está basado en la arquitectura ARM, en contraste con AVR de los Arduinos normales. Trae 84 MHz de la frecuencia, entonces en cuestión de procesamiento, ese chip es mucho más potente que cualquier otro Arduino. Trae 96 kilobytes de memoria para programas, entonces ya podemos guardar los datos mucho más grandes, mucho más amplios. Trae número de pines digitales 54, con contraste con 14 entradas y salidas digitales de Arduino. Y también una gran ventaja es que la entrada analógica ADC ya trae de 12 bits. 12 bits significa que en vez de los valores de 0 a 1023, que es para 10 bits, ya tenemos los valores de 0 hasta 4095. Entonces, 4 veces más preciso podemos analizar los sensores analógicos. Entonces, eso es una gran ventaja comparando con Arduino Uno y esos Arduinos sencillos. La desventaja es también, perdón, trae 2 núcleos de procesamiento, entonces también se puede, por eso se llama Due, pueden procesar las cosas en paralelo. Entonces es ventajoso, sin embargo el precio es mucho más alto comparando con un Arduino normal. Entonces solamente es necesario usar
ese tipo de controladores en las aplicaciones avanzadas. Entonces no hay que comprarlo, pues, si tienen alguna práctica en laboratorio. Comprar Arduino Due no es una muy buena idea. Ok, ahora cuando ya terminamos con Arduinos, con la familia Arduino tal cual, nativa, vamos a pasar a otro tipo de controladores basada en ESP8266. Esos controladores desde el inicio son mucho más potentes que los controladores en base de Arduino. Y ahora vamos a ver por qué. Lo más sencillo que tenemos en el mercado para ESP8266, como dice aquí, es el modelo 1. A veces lo llaman ESP1. El controlador en cuestión de control eléctrico es muy limitado. Sinceramente, entre los chips, entre los pines, este pin es voltaje, este pin es tierra, esos pines RX y TX, no me acuerdo cuál es cuál, pero se ocupan para RX, TX, y ese pin es reset, y este pin tiene que ser a fuerzas conectado con este. También tiene, si este pin no lleva 3.3 voltios, el chip no se prende. Entonces, para todo el funcionamiento en un caso sencillo, nos quedan esos dos chips, lo que es GPIO 0 y el otro chip pin es GPIO 2. Y aparte, GPIO 0 es el pin responsable por entrar al modo de programación. Entonces, si ese pin al momento de prender el chip está aterrizado, entonces el chip entra al modo de programación. Entonces el funcionamiento de ese pin se queda también, es muy limitado. No podemos, por ejemplo, conectar un fotodiodo a ese pin porque el chip lo va a detectar como aterrizado, porque otro lado del fotodiodo va a ser conectado a la tierra. Obviamente se puede usar detallitos como MOSFETs, por ejemplo, para desconectarlo de tierra, pero es un poco extra de circuito, el precio y todo eso. Entonces, si el chip es tan limitado, entonces si por default nada más tenemos dos pines GPIO, dos pines de entrada y salida digital, con poco esfuerzo podemos usar también los RX y TX. También podemos usarlos como los pines de entrada y salida digital, también con limitaciones. Entonces máximo lo que tenemos es 4 entradas en salidas digitales, 4 entradas salidas digitales, y no tenemos ninguna entrada analógica. Entonces el chip se queda bastante limitado. Sin embargo, la ventaja de ese chip es enorme comparando con los chips de Arduinos. ¿Por qué? Porque ese chip puede conectarse directamente a Wi-Fi.
Entonces, en cuestión de comunicación, ese chip supera a toda la familia de Arduinos. Entonces, con su precio, por ejemplo, el precio de este chip es alrededor ahora como 45 a 50 pesos si lo compran de China, y como 80 pesos si lo compran en el Mercado Libre aquí en México. Entonces, con este chip ya van a tener acceso directo a Wi-Fi. Entonces, si quieren controlar algo sencillo, un foquito que no necesita mucho, un foco usando un MOSFET y un TRIAC, pueden conectar con una salida digital. Y con eso sería suficiente ya para crear algún componente de Internet de las cosas con un solo chip. Para alcanzar el funcionamiento de Wi-Fi, el chip debe ser bastante poderoso, de bastante alta frecuencia. Y es cierto, la frecuencia de ese chip es de 80 a 160 MHz. Ese puede variarse, eso puede ajustar al momento de programarlo. La memoria interna que lleva es de 1 megabyte. Entonces ya pueden crear los programas más avanzados, ya pueden guardar cierta cantidad de los datos. De hecho, vamos a hacer un problema práctico. Vamos a crear un servidor web a base de ese pequeño chip. El chip de verdad es muy compacto. Aquí son 2.54 milímetros. Entonces en total es como 2 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Entonces el chip es bastante compacto, puede entrarse a cualquier conector. Entonces con el circuito bastante sencillo ya podemos hacer las cosas bastante potentes. Ok, entonces este chip es como la línea más sencilla del ESP8266. Okay, la variedad de los chips de familia ESP8266 es bastante grande. Entonces, del modelo 1 hasta el modelo 12E, ahí la variación de verdad es entre número de pines, entre funcionamiento. Hay un modelo, por ejemplo, con la antena Wi-Fi externa, con la posibilidad para conectar la antena externa. Pero yo personalmente lo considero más útil en ese sentido, bueno, en cuestiones de aplicaciones, un chip que es ESP12E. Entonces vamos a revisarlo tantito y pues después vamos a ver qué aplicaciones puede tener. Aquí tenemos, sinceramente ya no me acuerdo cuánto exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 entradas y salidas digitales. Ahora les voy a platicar de algunas limitaciones. Y lo que es muy importante en este caso es que trae un convertidor análogo digital de 10 bits. No es lo más potente y aparte tiene una gran desventaja, que el límite o el voltaje máximo que puede detectar es 1 solo voltio. Sin embargo, el ADC es ADC, entonces ya podemos usar este ADC y ese sensor ESP12 o ese modelo ESP12
para poder conectar los sensores analógicos. Entonces, si queremos sensar, no sé, consumo de corriente o consumo de agua o algún otro sensor, no sé, la intensidad, y mandar los datos al servidor usando Wi-Fi, entonces eso es nuestro gran amigo. Ok, ahora hablando tantito de las desventajas. Bueno, no tanto desventajas, pero limitaciones. El voltaje de ese chip, y como de anterior, es a fuerzas 3.3 voltios. Entonces no podemos tener voltaje mayor que esto. Con 5 voltios prácticamente el chip se quema. El GPIO 0, como en el modelo primero, sirve para entrar al modo de programación. Entonces prácticamente no lo podemos usar de manera libre. Y aparte, el chip, el pin 15 también tiene que ser a fuerzas aterrizado. Si no se hace eso, no va a entrar al modo de programación. Entonces prácticamente nosotros desde el inicio perdemos 2 entradas y salidas digitales. ¿Sí? Entonces, aparte, aquí hay un contacto que debe ser a fuerzas conectado a 3.3. Es un tipo de bueno, no es alimentación, pero es una entrada digital que prende el chip. Sin eso el chip no va a funcionar si no lo conectamos. Todo lo demás podemos usar libremente como las entradas y salidas digitales. Ok, normalmente en esa configuración el chip es un poco complicado para usarlo. Si venden las placas, venden un tipo de Arduino Nano, más o menos de ese tamaño. Con esas placas el chip ya está soldado, entonces lo podemos montar directamente al protoboard y desde ese protoboard ya lo podemos usar libremente. Sin esto, aquí viene un poco este problema del tamaño. La distancia entre estos contactos es 2 milímetros y la distancia entre los contactos en protoboard es 2.54 milímetros. Entonces los chips, si soldamos algunos contactos, algunos pines directamente al chip, no lo vamos a poder montar directamente al protoboard. Esto provoca un poco problemas en cuestión de prototipaje. Pues tenemos que comprar las placas con el chip ya soldado para poder hacer algún modelo, algún prototipo básico. Sin embargo, ese chip es bastante potente, también tiene 160 MHz, tiene algunos modelos tienen hasta 4 MB de la memoria, tiene un montón de entradas y salidas digitales, tiene una entrada analógica y obviamente conexión a Wi-Fi. Con ese funcionamiento el chip se queda perfecto para desarrollo de Internet de las cosas. Juntos con su precio, que el precio también es alrededor de 45 a 50 pesos en mercado de China, y aquí en Mercado Libre varía hasta 100 pesos más o menos. Entonces con este precio el chip
nos permite desarrollar las cosas bastante competitivas. Y pues lo podemos usar libremente y sin pensar si lo quemamos, ¿qué nos pasa? No es un chip que cuesta 1000 pesos, entonces tampoco es muy barato, pero sinceramente es más fácil perder 40 pesos que 1000 pesos. Ok. Entonces, de la familia ESP8266, ya que digo que es muy parecidos, todos los chips son muy parecidos entre ellos, entonces no vamos a pararnos más. Esos modelos, el modelo mínimo ESP1 y el modelo máximo ESP12 nos da prácticamente la idea de con qué podemos trabajar en esos chips. Ok, y lo último para revisión de esas familias, nos queda revisar el chip ESP32. ESP32 por el momento tiene el único modelo. Están anunciando la salida de la segunda versión. Y esa segunda versión sorprendentemente es menos potente que ESP32.1, que la versión 1. Sin embargo, pues yo creo que no salen tan frecuentemente esos modelos, porque así en sí el chip es muy poderoso. Déjame aumentar tantito. Ok, esto es nuestro chip ESP32 en su forma así libre para soldar de manera superficial. La versión se llama Vroom 32, entonces si lo van a buscar se va a llamar ESP Vroom 32, así. Si buscan ESP32 tal cual, les van a aparecer las placas ya soldadas. Ok, el chip es de verdad lo más poderoso que existe en el mercado de IoT, de Internet de las Cosas, por el momento. Vamos a revisar qué es lo que tiene este chip. Primero que nada, el procesador. El procesador ya trae 2 núcleos. Trae 2 núcleos con la frecuencia hasta 240 MHz. ¿Sí? Entonces así en sí ya es muy potente. De la memoria, sinceramente no me acuerdo precisamente, es como 4 megabytes en adelante de la memoria para programación. Ese chip vamos a empezar desde comunicación, porque es la gran ventaja comparando con todas las otras familias. Trae Wi-Fi, trae Bluetooth, entonces ya el chip trae comunicación bastante avanzada. Ahora, ¿qué trae el chip en sí? Trae 32 entradas y salidas digitales. Si las contamos, va a salir 32 pines que podemos usar como entradas y salidas digitales. Los pines de entrada analógica, que son verdes, vamos a contar cuánto trae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 entradas digitales de 12 bits. Trae ADC de 12 bits. Es increíble. Entonces la potencia de ese chip es enorme. Obviamente no lo pueden usar
al mismo tiempo 32 digitales más 16 análogos, ¿no? Pueden usarlo como entradas analógicas o salidas entradas digitales. Luego, lo más me parece increíble en ese sentido son las entradas de toque, entradas touch. A ver cuánto tiene esos residuos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entradas touch. Bueno, prácticamente diciendo, cuando intenté usar todos los días touch, como dos entradas touch no me funcionaron. Por alguna razón electrónica dejaron de funcionar después de cierto tiempo. Pero por ejemplo, si quiero usar unas 6 entradas, perfectamente funciona bien. Entonces, sin fallas, sin interferencia, etcétera, etcétera. Eso todo lo vamos a hacer. Ok. Entonces, con todo ese funcionamiento, el chip de verdad es muy compacto. Esto es, yo podría decir que es una de las desventajas, porque es bastante complicado a soldarlo. La distancia entre esos chips, entre esos pines, es 1.27 milímetros. Con 1.27 milímetros es 2 veces menos que la distancia entre los pines en protoboard. Entonces, igual que SP8266, no podemos soldar los pines de salida y conectarlo directamente al protoboard. Eso va a ser imposible. Y aparte, como por experiencia, es bastante complicado soldarlo a la placa, ¿sí? Entonces, en muchos casos, los pines se conectan entre ellos con la soldadura, y después desmontarlo puede ser bastante complicado y el chip se rompe. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con una placa con el chip ya montado, solamente para ver el funcionamiento, y después les voy a mostrar un pequeño y bastante sencillo ejemplo de cómo podemos usarlo, el chip por separado. Obviamente que no trae ninguna entrada USB, igual que SP8266. Entonces, para programarlo vamos a necesitar un convertidor USB UART. Eso es a fuerzas. Entonces no tenemos ninguna otra opción, desafortunadamente. Ok, después de revisar toda esa familia de los Arduinos, ya podemos ver cómo los podemos programar, y vamos a empezar a jugarse ya con prototipaje.